Today we have Nacho, a very special filmmaker with some interesting ideas about society. What's life for you? La vida es un sueño o, en el mejor de los casos, una ficción que podemos controlar solo muy parcialmente. What problems do you find when interacting with others? Pues problemas todos los de este mundo, porque entre una persona y otra hay un abismo, siempre. Me gusta mucho una frase de Edward Young, que sale al final de una de sus películas, Una confusión confuciana, en la que dice un personaje a otro, somos bombas que tenemos que desactivarnos. Y es un poco así, todos tenemos nuestra visión, nuestra percepción de la realidad, nuestras manías, nuestros rituales, y cuando te encuentras con otra persona, al final hay que ponerse en común, y eso es muy complicado, entonces problemas van a surgir muchísimo. Pero si tienes la mentalidad de que hay que salvar esos precipicios, esos abismos, en vez de potenciarlos, cargarlos de dinamita, pues posiblemente ocurren cosas maravillosas, casi milagros, pero que nosotros de una forma más cotidiana llamamos amor, amistad, pasar un buen rato. Pues cuando se consigue eso, has conseguido mucho. What good person have to make you feel good? Pues sobre todo capacidad de empatía y de comunicación, porque al final me da la sensación de que a veces vivimos en nuestro propio túnel, ¿no? Que nos movemos en nuestro propio camino sin poder relacionarnos de verdad con los demás, ¿no? Entonces, cuando eres capaz de hacer eso, de comunicarte con otro, surge lo milagroso, ¿no? ¿Y qué es la comunicación? Pues tener la confianza y tener la tranquilidad de que la otra persona quiere entenderse contigo, de que tiene esa voluntad, de que tiene esa necesidad. Si eso ocurre, seguramente podrá ser posible. Ya más en concreto, para mí es fundamental el tema del humor. Una persona sin humor es lo peor que te puedes encontrar en este planeta. What changes would you make in society? Bueno, el problema es que la sociedad es un constructo que cambia a nivel histórico. Entiendo que me preguntas qué cambiaría en esta sociedad, y esta sociedad es una sociedad básicamente burguesa, que nace de un momento histórico concreto y que se ha ido consolidando. En esa sociedad yo lo que cambiaría, porque esa sociedad burguesa se basa en tres pilares: el nacionalismo, el capitalismo y el libre pensamiento. Yo lo que cambiaría sería acabar con el nacionalismo y con el capitalismo y dejaría el libre pensamiento, que es lo único que creo que los burgueses han aportado de positivo a la sociedad. Si acabáramos con relaciones de poder económico tipo capitalista o comunista, me da igual porque al final viene a ser lo mismo, y acabáramos con todos los tipos de nacionalismos posibles, creo que la vida sería muchísimo mejor. How do you tell the difference between truth and Pues lie? es imposible de distinguir, porque la verdad no es más que una parte de la mentira y la mentira es una parte de la verdad. Entonces no creo que se pueda distinguir. Es una dicotomía, como todo pensamiento dialéctico y dicotómico, es una dicotomía ficticia. La verdad y la mentira son los polos opuestos de una misma cosa, que no sé cómo podríamos llamar. Pero creo que hay mucha verdad en la mentira y mucha mentira en la verdad, así que es muy difícil. Aún así todo, si ya hablamos de la verdad humana, cotidiana y con la que nos encontramos todos los días más o menos, que es una verdad relativa, yo creo que se puede intentar comprender o discernir desde la intencionalidad de la persona con que la diga o que la muestre. Si eres capaz, que es lo difícil, de poder ver la intención que hay detrás de eso, pues a lo mejor puedes entender que eso es verdad o no es verdad, ¿no? O es una simple mentira de estrategia, ¿no? How do you deal with information overload? Pues de la forma más fácil posible, que es con la navaja de Occam, es decir, reduciendo toda la información que puedo a mi alrededor. Es decir, ¿para qué tener información superflua? Entonces, por ejemplo, la televisión te da mucha información, pero es de muy baja calidad.
Entonces, ¿para qué verla? Puedes verla de vez en cuando como ejercicio de desengrase, ¿no? Pero en realidad no tiene mucho sentido porque sabes que la información va a ser muy mala o muy poco interesante. Entonces, elimina las cosas que sepas que la información va a ser mala. Si puedes, por ejemplo, leer, dedicarle un tiempo a la lectura o a ver cine o a escuchar música, posiblemente esa información te va a llegar de una forma más relajada y más profunda, y necesitas tiempos más largos que la prisa con la que todo ocurre en un mundo informático virtual como en el que nos movemos, que genera demasiada basura cósmica a nivel de información. Entonces, lo mejor es eliminar el acceso a eso. Why do you think we were born in this planet and not another? Porque, en mi opinión, una de las cosas que está cambiando y que no le estamos dando toda la importancia que tenemos es la visión cosmológica del mundo que tenemos ahora mismo, ¿no? Entonces, desde una visión antigua de la cosmología, es verdad, esto es un planeta, estamos en un planeta y hemos nacido en este posiblemente por azar. Pero desde una visión cosmológica más avanzada, que todavía está por crearse, yo creo que en realidad no existe el azar, existe el diseño, existe la intencionalidad, existe el plan organizado y por lo tanto alguna razón tiene que haber. Lo que pasa es que yo soy muy escéptico, entonces, y un poco agnóstico, con lo cual yo no creo que nosotros podamos saber eso. Podemos intuir que hay algo fuera de la realidad que nos circunda que nos ha traído aquí, pero sabemos que existe, pero ¿en qué consiste? Pues creo que es muy difícil de determinar. Hay muchas teorías, quizá algunas más plausibles que otras. Yo creo que en cualquier caso hay un propósito, hay un objetivo. Por decirlo como lo decía Wittgenstein, cuando definía filosóficamente a Dios, él decía: Dios es querer darle un sentido al mundo. Pues creo que hay un sentido oculto que tenemos que encontrar y que es la razón por la cual estamos en este planeta, pero no sé exactamente cuál es. How is this reality formed and why? Yo creo que esta realidad es una especie de Matrix que alguien ha diseñado con un propósito. La realidad la genera la matriz o esa fuente, digamos, primordial que no sé definir, pero luego se retroalimenta con las creaciones que genera esa matriz primigenia, es decir, por ejemplo, nosotros. Entonces nosotros somos también parte creadora de la realidad. Entonces hay una creación que es la naturaleza crea a un ser llamado ser humano, el ser humano genera puentes, castillos, carreteras que son de alguna forma naturales, pero que ya son también artificiales, y todas esas cosas generan realidades nuevas, por ejemplo, un tipo de ciudad, un tipo de sociedad, un tipo de cultura, un tipo de civilización, con lo cual es un eterno fluir de realidades y de irrealidades, y nosotros solo somos un punto intermedio en todo esto, que juega su papel, pero quizá no sea el papel más predominante en todo este proceso creativo continuo. What should a perfect movie have? Como provengo de la visión de André Bazin de que el cine es un arte impuro, lo que tendría que tener es impurezas, lo que tendría que tener es mixturas y mezclas que generen algo especial, ¿no? Claro, todo eso hay que hacerlo a través del lenguaje cinematográfico. Es el lenguaje el que puede generar todo eso, apoyado por una serie de elementos, ¿no? Los actores, la fotografía, la música, pero al final es un determinado tipo de lenguaje que corresponde a un determinado tipo de mirada. Si el director de la película, que es el que tiene la batuta en todo esto, es capaz de transmitir su mirada y de hacerlo de una forma plena, ha hecho una película perfecta, entre comillas. Do you think viewers
freely choose what they see? No, que va, nadie elige nada libremente. Elegimos libremente hasta cierto punto, entonces estamos muy condicionados. En mi opinión vivimos una cultura mediática. Los más media son los que determinan lo que hay que ver y lo que no hay que ver. Esto se ve ahora con el boom de las series, pero antes ha habido otros booms diferentes y también los han cocinado los medios. Entonces al final lo que tenemos es que lo que está de moda, lo que los medios ponen de moda a partir de una serie de intereses económicos, políticos, culturales, pues es lo que la gente al final ve. Dentro de eso hay márgenes, hay gente un poco más despegada de la visión oficial y hay gente que está más integrada. Si eres más despegado de la versión oficial, vas a elegir con un poquitín más de libertad lo que quieres, pero aún así todo vas a tener condicionamientos personales, subjetivos, experienciales tuyos, que te van a ir limitando. De todas formas, dentro de todo eso, en la medida que se puede elegir, sí que es muy importante que uno elija no porque se lo dice en los medios de comunicación o porque está en la agenda mediática, sino porque hay algo interno tuyo que te lleva a eso. Si consigues eso, que sería lo más libre que podríamos conseguir, pues sería genial. Thanks for your attention, and if you are a subscriber, thank you very much.